Excelente tarde, reciban un cordial saludo de parte de Ediciones Cuculcán. Bienvenidos a esta sesión de nuestras actividades de formación docente bajo el programa Educación en Acción, ciclo de webinars Cuculcán 2025, donde ofrecemos a los docentes formación accesible y gratuita. El tema en esta ocasión es Tu bienestar también se cocina. Estrategias para comer mejor. Nuestro invitado es José Gunstein Garza, quien es chef, educador y consultor gastronómico con más de 20 años de experiencia en cocina mexicana, nutrición aplicada y formación culinaria. Formado en el Centro Culinario Ambrosía, cuenta con estudios complementarios en México y Canadá. Ha sido docente en el Instituto Culinario de México, formador en NLC México y creador del proyecto The New Nutritional Cuisine. Actualmente brinda asesorías en diseño de menús y educación alimentaria con enfoque social y cultural. Para que podamos dar inicio, por favor les pedimos mantener los micrófonos apagados para evitar distracciones. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat o levantar la mano y con gusto la responderemos. Al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas en la que también resolveremos sus inquietudes. Y recuerden que al finalizar se les enviará el enlace del formulario para que ingresen sus datos y así puedan recibir su constancia de participación. Sin otro particular, le damos la bienvenida al chef José. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos y a todas, y qué bueno que estamos aquí en esta parte del programa para hablar del bienestar alimentario, de la cocina y un poquito de lo que involucra la gastronomía en nuestro día a día. Me siento muy honrado de poder estar con ustedes y estar transmitiendo desde Chipilo, la ciudad hermana de Segusino, Italia, en la provincia de Véneto, al norte de Italia, aquí en México, en el estado de Puebla. Y pues bueno, qué mejor que nos acompañen de muchos lugares, creo que ese es el caso. Este, Quisiera empezar diciéndoles que si tienen alguna aportación o alguna duda, por favor no dejen pasar el tiempo y pueden interactuar en el momento que lo necesiten para mitigar esas dudas al momento y al final podemos ya formular las preguntas que sean este, pues ortogonales a los tópicos que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Muy bien, pues sin más por el momento, pues creo que podemos dar inicio a esta conferencia y bueno, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, pues el título de esta conferencia es Tu bienestar también se cocina, estrategias para comer mejor. Y me pareció muy interesante empezar definiendo qué significa comer mejor. No sé si alguno de ustedes tenga o quisiera participar en poder como decirme de qué se trata o a qué se refiere comer mejor. Alguien que quiera participar, ¿no? ¿Nadie? Ser Antes balanceado. comer balanceado, muy bien, gracias, gracias Lina por la participación. ¿Alguien más que tenga otra duda, mejor calidad nutricional? Nos dicen también, es llevar un control de la cantidad de la comida, horarios y balanceado, muy bien, ¿ves? Todos esos son factores que suman a comer mejor, saludable, higiénico, extraordinario, eso nos lo dicta la OMS, claro que sí. Una aportación más, alguien que quiera cambiar hábitos alimenticios. Excelente tema, los hábitos alimenticios son parte fundamental de la alimentación en las condiciones humanas. Muy bien, me parece extraordinario. Comer mejor es comer todos los grupos de alimentos balanceadamente. Perfecto. Den, muchas gracias por tu aportación. Bueno, pues quisiera apelar al tema de la relatividad. La teoría de la relatividad pues nos habla que todo es relativo con respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, por ahí escuchaba en alguna conferencia que eh, todos los puntos cuando medimos una velocidad la medimos con respecto a algo, por eso podemos darle una ponderación
si es más rápido o menos rápido, nos movemos con respecto a algo. Lo mismo sucede cuando nosotros ponderamos algo mejor o peor o bueno o malo, siempre lo hacemos con respecto a algo. Entonces, en el tema de la relatividad, comer mejor corresponde hablar a comer mejor de lo que lo hacemos habitualmente. ¿A qué se refiere ahora sí comer mejor en el sentido teórico, digámoslo así? Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud se ha dedicado a definir por nosotros cuáles son las características de una alimentación adecuada, saludable o balanceada para la humanidad en general. Entonces, ellos primero definen que la dieta sana debe ser equilibrada, o más bien debe equilibrar la ingesta de alimentos, de calorías, con el desgaste calórico. Es decir, si nosotros equiparamos lo que consumimos de combustible con lo que sacamos de combustible al funcionar todos los días, entonces tenemos una dieta saludable. En este sentido, ¿qué sería comer mejor? Sería que pudiéramos tener un beneficio sobre el que ya tenemos solamente por alimentarnos. Entonces, la OMS pone ciertos parámetros para definir una alimentación balanceada o una dieta saludable, empezando por que la dieta debe ser suficiente, debe cubrir la necesidad calórica y de nutrientes de cada persona. Mucho ojo, este es un dato clave. Debe ser respecto a cada individuo, no es una situación general. Normalmente estos parámetros se dan de manera generalizada porque pues hacemos una media, o más bien los investigadores hacen una media y dicen, bueno, la mayoría de la población tiene necesidades similares. ¿Por qué? Porque la sociedad actual así lo dicta. Somos una sociedad sedentaria, somos una sociedad que ya no tenemos que salir al campo a dar la tierra, o ya no tenemos que salir a librar guerras, o ya no tenemos que salir a cazar nuestro propio alimento. Ya existen industrias que cubren estas necesidades, como los supermercados, en fin, nos dedicamos a muchas otras cosas, ¿no? Hoy por hoy el estrés creo que es parte de ese desgaste calórico y a veces no lo tomamos tan en cuenta como deberíamos, pero bueno, básicamente eso es a lo que se refiere con que sea suficiente. Debemos ingerir la cantidad de calorías que vamos a necesitar para desgastarlas en el día. Además debe ser equilibrada. Esto es una palabra muy interesante porque este, pues, se refiere a muchos temas, pero particularmente tiene que decir que los nutrientes deben estar distribuidos entre todos los tipos de alimentos, todos los tipos de macronutrientes. Debemos tener la suficiente ingesta de grasas, de proteínas, de carbohidratos y dentro de ellos la cantidad adecuada de carbohidratos simples, de carbohidratos complejos. Más adelante vamos a ver específicamente a qué se refiere cada uno de estos macronutrientes. Además debe ser variada, esto es muy importante. Eh, Durante muchos años, la ciencia de la nutrición se ha dedicado a plantear diferentes esquemas de alimentación saludable. Entre ellas, de repente, existían las famosas dietas disociadas. ¿Alguien ha escuchado sobre esto? ¿No? ¿Alguien ha escuchado el término de No, una dieta disociada? no, Bueno, una dieta disociada se refiere a aquellas dietas en las que un individuo consume de un particular grupo de alimentos. Por ejemplo, un ejemplo muy genérico de esto podrían ser las dietas basadas en vegetales solamente. Y hablamos ahí ya del vegetarianismo o hablamos también del veganismo, pero también existen el famoso, en inglés se dice fruitarian, pero sería el frutarianismo, de la gente que solamente consume frutas y en muchas ocasiones solamente consumen de una sola fruta o de una sola hortaliza o vegetal durante todo el día y al día siguiente cambian y así sucesivamente. Entonces, la dieta debe estar compuesta de elementos variados, debe tener todos los grupos alimenticios, debemos, perdón, incluir pues todas las frutas, los vegetales, los grupos cárnicos, hongos inclusive. Si hay ingenieros en alimentos por ahí, no me funen, por favor. Porque sí, los hongos también son parte de la cadena alimenticia, aunque muchos
lo consideran como parte incluso nociva, porque algunos de ellos ciertamente, al igual que otros alimentos, pueden tener toxinas, toxinas que a veces pueden llegar a ser nocivas para el consumo humano. Pero no estamos hablando específicamente de los alimentos que pueden ser nocivos para la dieta, sino al contrario, los que aportan macro y micronutrientes a nuestro organismo para funcionar como deberíamos todo el tiempo. La dieta debe ser adecuada. Esto quiere decir que debe adaptarse a las características específicas de cada persona de acuerdo a su edad, al sexo, a su actividad física, a la morfología de la persona, a su estado de salud, entre otras características. Por ejemplo, una persona, un niño de 10 años que va a la escuela y que tiene actividades extracurriculares, seguramente no debe tener la misma dieta que un joven adulto de 27 años que ya trabaja, que no tiene espacio para hacer actividad física, que además tiene una carga de estrés importante y que, por ejemplo, que sea una mujer en edad fértil, en este caso, este adulto. Las necesidades son completamente distintas. Ahora, vamos a tomar un tema de nutrición. La gente que tiene enfermedades relacionadas con el tema alimenticio, que hoy por hoy vamos descubriendo que todas las enfermedades que existen y rondan tienen muchas connotaciones de carácter emocional y de carácter alimenticio. Entonces, una persona que padece, por ejemplo, de enfermedades que tienen que ver con la inmunodeficiencia, pues entonces probablemente tenga necesidades diferentes de alimentación a un niño, a un adulto de edad media, a un adulto mayor, en fin, a un joven. Todas estas características influyen en cómo debe estar constituida la dieta de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante, es como una huella digital. La alimentación de cada quien es diferente para todos. Ahora, existe algo importante que casi por general se pasa desapercibido y es la morfología, es decir, la forma biológica de un ser vivo, en este caso un ser humano. Están las personas que que son esbeltos por naturaleza y que así se puedan comer un caballo entero, siguen siendo esbeltos. También están los que apenas ven la comida, ya la están saboreando y antes de salivar ya subieron por lo menos 1 kilo. Y también está la gente que inmediatamente forman músculo, se hacen muy musculosos. Hoy por hoy está de moda mucho la vigorexia entre los jóvenes, entre los adultos jóvenes, y entonces mucha gente va al gym y tiene sus rutinas de ejercicio y entonces ahora se alimentan no solamente de comida, sino también utilizan mucho los suplementos alimenticios, sobre todo estos famosos enhancers, se diría en inglés, estos como potenciadores de músculo, y los ves tomando a los jóvenes tomando cápsulas de creatinina o proteínas o colágeno, en fin, una serie de artículos que los hace retener o inflamar de alguna manera los músculos, tengan la morfología que tengan. Sin embargo, pues este tipo de alimentación puede ser nociva si no cuidamos, si no tomamos en cuenta la morfología y no tomamos en cuenta las características de cada individuo. Las enfermedades relacionadas a la alimentación y a las emociones están teniendo mucho más auge, no solo porque somos muchos más en el mundo, sino porque hemos estado descuidando el cómo tomar nuestros alimentos y cómo tomar la vida con respecto a la alimentación de una manera más amigable para nosotros mismos. Finalmente, una parte que creo que mencionaban en los comentarios hace rato, es que la dieta debe ser inocua y la inocuidad tiene que ver con que deben estar libres de contaminantes nuestros alimentos. En la industria alimentaria pues, existen controles, ¿no? Como el cuidar el manejo higiénico de los alimentos, evitar la contaminación cruzada, utilizar productos para desinfección de ciertas características, cuidados de las personas que manipulan alimentos, en fin, hay una serie de pasos que debemos seguir, pero normalmente pues consumimos alimentos en casa y a veces este tipo de reglas, si bien las entendemos de alguna manera, no conocemos de lleno cuáles son. Entonces sucede mucho que
sin quererlo nos metemos autogol y mientras cocinamos algo, pues probablemente contaminemos el producto y entonces se generen ciertas toxinas o se genere cierto nivel de intoxicación en el cuerpo, que por ejemplo, hay gente que puede padecer incluso de meteorismo, ¿no? Siente muchos gases, mucha inflamación y no nos damos cuenta por qué. Pues puede ser un tema de contaminación cruzada en el momento de preparar los alimentos en casa que no nos hemos dado cuenta. Eh, y a veces resulta que no nos curamos y decimos, es que tengo gastritis nerviosa. Y sí puede ser una buena parte, pero la otra también puede ser la falta de cuidado al detalle en el tema de la cocina, sobre todo cuando lo hacemos deprisa, cuando no tenemos cuidado en la selección de alimentos, porque pueden venir contaminados también. Hoy por hoy se ha visto en los últimos años de forma muy común ver en noticias, valga la redundancia, noticias de gente que se ha intoxicado en eventos. Hace un par de años, probablemente más, hubo un caso muy sonado en una boda en Cuernavaca que se intoxicó un grupo de más o menos 500 personas por consumir un hongo portobelo. Sin embargo, el causal de la intoxicación no fue el hongo per se, porque el hongo es un hongo inerte, es un hongo que podemos consumir, incluso se cultiva para el consumo humano. Sin embargo, lo que causó o desató esa intoxicación masiva fue una contaminación cruzada, es decir, mientras en el lugar donde preparaban, procesaban o manipulaban el hongo, habían manipulado otros alimentos que requerían un cambio completamente de enseres, de equipo de protección personal, de tablas, lavado y desinfección de superficies, y seguramente no se hizo por las prisas, por la necesidad de emplatar, en fin, hay muchos factores que se pudieron haber ignorado y eso causó malestar en un gran número de la población, pero como esos hay muchos más. El agua es un factor importante. Como dato curioso, y eso puede ser incluso interesante, la bebida que nos salvó a la humanidad de la inanición y de la erradicación total es la cerveza, porque para generar cerveza el agua se tiene que hervir. Entonces, durante periodos más o menos de la Edad Media, la gente consumía agua de un pozo, consumía agua de un charco prácticamente, que podía estar infestada de microorganismos, de virus y de muchos contaminantes. Entonces se enfermaban y se morían. Pero la gente que consumía cerveza no se moría, porque estaba ya de alguna manera tratada el agua para que estuviera inocua. Gracias a este tipo de hallazgos, pues la humanidad ha sofisticado mucho la forma en la que consume alimentos, particularmente esos básicos como el agua, ¿no? Que nos dan hidratación y más adelante veremos que también es una parte fundamental de la alimentación humana. Bueno, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Parte de las cosas que no se hablan en la Organización Mundial de la Salud como un protocolo serio, también hay otros factores que debemos tomar en cuenta que si bien no son parte de una norma, son parte de las características fundamentales para tener una alimentación no solo saludable, sino que sea benéfica a nuestro desarrollo y que además fomente esta parte de bienestar. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, primero que los alimentos que consumimos deben ser disponibles. Hoy por hoy vivimos en una situación de globalización tremenda, en donde si tenemos ganas de consumir caviar, aunque se dé en ciertas zonas en Europa, bajo ciertas condiciones, en ciertas temporadas, lo podemos consumir todo el año. Piensen ustedes en una cosa, la temporada de mango es muy importante. La temporada de mango es una situación muy interesante porque en México se creó un tipo de mango, una variedad de mango que está disponible todo el año, que se llama ataulfo. No sé si han escuchado ese mango. Bueno, ese mango lo pueden encontrar hoy por hoy todavía más allá, gracias a la tecnología de la congelación y de la refrigeración, podemos tener mango fresco todo el año. Sin embargo, lo mismo pasa con los plátanos, con las bananas o cambures, como le llamen. Eh, Se tratan con ciertos gases para que se mantengan frescos y para que tengan una maduración paulatina.
desde Centroamérica hasta su destino, en el mejor de los casos aquí en nuestro país, pero también se van a Estados Unidos, a Canadá y en algunos casos hasta Europa. Entonces, puedes consumir alimentos que aparentemente son frescos todo el año, pero en los lugares más remotos. Entonces, pues esto ha mermado un poco la calidad de nutrientes y la calidad de alimentos que consumimos todo el tiempo. Entonces, primer característica que yo sugeriría adicionar a las características de la Organización Mundial de la Salud es que el producto esté disponible. Por eso existen gastronomías en el mundo. La nuestra, una de las más importantes, o de las, por lo menos las primeras 5 gastronomías más interesantes o más variadas, están en México porque hay una gran biodiversidad. Recuerden que nuestro territorio nacional tiene prácticamente todos los climas y dentro de todos los climas tiene todos los bioecosistemas y toda la biodiversidad que se puedan imaginar. Nos ganan un par de cocinas en Asia, por ejemplo los chinos, pero hablamos de que los chinos tienen una historia de más de 5,000 años donde han pasado por lo menos 5 hambrunas fuertes. Ellos, y diríamos en broma aquí en nuestro país, se podrían comer hasta las piedras. Y si ustedes caminan por algún mercado en Shanghai, en Beijing o en Pekín, se darán cuenta que hasta las larvas se pueden consumir, varias variedades de cucarachas también son consumibles y otros insectos. Pero eso no es extraño para nuestra cultura, porque en México existe la enterofagia como parte de la cultura prehispánica. Hoy por hoy nosotros podemos comer hueva de hormiga, como es el escamol, gusano barrenador, como es el mecocuil o el gusano de maguey, la larva de cierta palomilla, como es el chinicuil, que también es un gusano que está en el maguey y que también solo hay uno por gusano. Las hormigas, nos comemos la chicatana, que es una hormiga. Nos comemos también, en ciertas regiones el alacrán se consume, en ciertas regiones también es posible que encontremos la hueva de un mosco que se llama aguautle y que es endémico de Xochimilco. Muy interesante. Los chapulines, ciertamente, son parte de la dieta cotidiana y los chapulines hay de diferentes tamaños. Si vamos al mercado de Oaxaca, seguramente encontraremos desde el más grande hasta el más chiquito, ¿no? Y así, si vamos escarbando, pues esa enterofagia existe, está en nuestra cultura porque son alimentos que están disponibles. Por ahí del porfiriato, un político que también era escritor, de apellido Bulnes, me parece que es Francisco Federico, no recuerdo ahorita el nombre, a ver si alguien me puede ayudar a confirmar su primer nombre, escribió un documento en el que hablaba de 3 tipos de sociedades en ese momento en la historia. Hablaba de los hijos del maíz, de los hijos del arroz y de los hijos del trigo. Sin duda, hoy por hoy podríamos verlo con tintes ciertamente racistas, que seguramente sí lo eran. Él se tomó la libertad de describir cuáles eran las características, no solamente biológicas de cada uno de estos grupos, sino también las características sociales de cada uno de ellos, que esa es la parte que es muy interesante, porque estas características sociales, si bien en ese particular rubro en el que Bulnes describió, pueden no ser ciertas, pueden ser mera especulación o mera ideología de la temporada, sí influye mucho el tipo de alimentación con el tipo de, eh, podemos decir que hasta conductas. Y regresaremos a ese punto en algún momento, ¿no? Luego, la siguiente característica es que los alimentos, y iba todo esto, perdón, porque el maíz en América es endémico de América, entonces está disponible, por eso la base alimentaria de América, pues podríamos llamarlo pues el maíz. Y como eso, muchas otras materias primas. De México tenemos el jitomate, el chile, tenemos la calabacita y sus derivados además, porque la calabaza, por ejemplo, nos comemos la guía, la flor, el bulbo, etcétera. Eh, en otras regiones del mundo, como Bulnes mencionaba, en las zonas europeas, la base fundamental de la dieta era el trigo. Y del trigo viene el pan, y con eso podemos hablar de la sémola, la semolina,
y podemos hablar de los fermentados de pan como ahora son tan importantes en la panificación. De ahí sale la masa madre. Hay una publicación muy interesante eh, que se llama, estuvo en Netflix un tiempo, no recuerdo si es Somos lo que comemos o otra, en inglés se llamaba Food Matters, ¿no? La comida importa. Y entonces nos decía, bueno, pues si tú le das a una persona, un ser humano, un bulto de harina, seguramente pues comerá un mes, si tú quieres, te alimentará de harina y listo. Probablemente después de que se acabe el bulto morirá. Dice, pero si tú le enseñas la panificación y lo mezclas con agua, probablemente esa persona come el resto de su vida solamente ese bulto, ¿no? Entonces, eh, y eso es porque en esas zonas de Europa el Medio Oriente existe y está disponible el trigo. En las zonas asiáticas, también algo importante es que de ahí están los arrozales, y con los arrozales también vienen muchas otras formas de vida y biodiversidad que dan cierta alimentación. Entonces, característica número uno fuera de la norma de la OMS es que debes comer lo que tengas a tu alcance, a tu alrededor. La siguiente parte, característica fundamental, aunque no indispensable, es que la comida que tenemos sea fresca. ¿Por qué digo que no es indispensable, pero sí es importante? Uno, alimentos frescos nos brindan los macronutrientes de primera mano. Son muy importantes. Pero hay muchos otros elementos de los alimentos que tenemos solamente con la maduración y con la fermentación de ciertos alimentos. Por ejemplo, eh, el jitomate per se es más fácil de consumir, de asimilar nutricionalmente hablando, cuando el jitomate ha sido cocido que cuando no ha sido cocido. Recientemente veía uno de estos programas de MasterChef, de una chef mexicana que decía que la hoja santa se debía cocinar porque si no era tóxica. Ciertamente la hoja santa puede tener características tóxicas a un nivel de consumo fuerte, ¿no? Como podríamos hablar también de la cáscara de la almendra, como podríamos hablar también de las semillas de la manzana, como podríamos hablar de muchos otros productos que tienen un número de partes por millón de ciertas toxinas que pueden llegar a ser nocivas. El propio epazote, que es estandarte de nuestra cocina casi en todo el territorio nacional, pues puede llegar a ser nocivo para la salud, pero en concentraciones y en cantidades suficientes para hacernos daño. Ciertamente, si nosotros algunos de esos productos los cocinamos, pues eliminamos este factor de riesgo, ¿no? Es como, pues no nos comemos carne tártara de cerdo porque existe el riesgo de cisticercosis. No nos comemos la carne cruda de aves porque existe el riesgo de salmonelosis. En fin, por esto es que en gran medida lo que debemos consumir y debemos preguntarnos a diario es cuánto verde crudo comes al día. Este tipo de aseveraciones, hay un autor colombiano que habla sobre un régimen alimenticio que se llama la dieta paleo, que se llama Ludwig Johnson. Si quieren saber más al respecto, les recomiendo que busquen sus libros. Tiene uno que se llama Vive Paleo, debe haber otro por ahí que hable sobre la diabetes y lo que él considera la cura contra la diabetes. Él es un médico, él no es nutriólogo, él es médico, endocrinólogo, por cierto, bastante interesante su ponencia y habla sobre precisamente cuánto verde crudo consumimos al día, que representa no solamente una gran cantidad de macronutrientes, sino también representa una gran cantidad de fibra soluble en agua, que nos ayuda a purificar y a limpiar el organismo. En muchos de los sentidos, esto podría ser la solución a muchos temas hoy por hoy de salud. El consumir productos frescos y además de frescos, inocuos y además de inocuos crudos, nos podría dar un beneficio a la salud muy interesante. Sigamos. Otro es que tenga una cocción adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Si bien sabemos que, por ejemplo, el pollo debe cocinarse por encima de los 74 grados centígrados, temperatura interna del pollo, durante más de 15 segundos para eliminar el riesgo de contaminación por salmonelosis,
pues nosotros ponemos a hervir el agua que llegue a 100 grados centígrados durante media hora y a veces en la olla express lo dejamos 45 minutos. ¿Qué pasa? Cuando deshebramos el pollito, está seco, 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 está deshidratado. Perdimos ya una gran cantidad de nutrimentos por haber sobrecocido el pollo. Es como si lo dejaran en la sartén y se les olvidara, y luego le dieran la vuelta y se les volviera a olvidar. Se empieza a quemar, se empieza a caramelizar de más esas azúcares propias del pollo y empezamos a perder nutrimentos porque se empiezan a quemar. Entonces, la cocción debe ser muy precisa. La cocción, si bien eh, hoy por hoy la podemos ver como un tema de salud, en algún momento se denominó la forma de cocción como un arte y lo llamaron el arte culinario. Entonces, las artes culinarias tienen que ver precisamente con cómo ejecutar una cocción adecuada para tener un producto de buena calidad, fresco, que esté delicioso y que además le guste a mucha gente. Y que gracias a una cocción adecuada podemos conservarlo de manera idónea y podemos consumirlo no solo una vez. Hoy por hoy que tenemos tecnología, lo podemos consumir varias veces en una semana, ¿no? Muy común hoy por hoy que en la casa digamos, oye, cocino el domingo, voy comiendo en la semana y el viernes de sobrinas, es decir, todo lo que sobró de lo que preparamos, ¿no? Este, o igual el viernes o el sábado es libre y nos salimos a la calle a comer. Funciona también, pero debe tener una cocción adecuada. En la industria alimentaria en la que vamos todos los días a comer a la calle y nos topamos con el famoso fast food, perdemos la virtud de la cocción adecuada, porque todo se tiene que cocer a una temperatura altísima para hacerlo inerte, dejen ustedes inocuo, inerte, no tenga nada ni de lo bueno ni de lo malo y que sea segura la alimentación y que además le tenemos que agregar un montón de cosas para que sepa bien. Véanlo ustedes en los productos enlatados. Un factor interesantísimo de la buena alimentación es saber y tener la capacidad de leer las etiquetas de los productos industrializados que consumimos. Si todos son fichitas, pónganse a ver cuáles son mejores que los otros. Hay unos que tienen una cantidad exorbitante de aditamentos químicos y además con nombres que ni siquiera podemos pronunciar en nuestro idioma. Esa parte es muy importante de discriminar. Nosotros estamos hablando de alimentación saludable, más aún si estamos hablando de comer mejor. Los alimentos procesados, ultra procesados y ultra industrializados están fuera de la cuestión cuando hablamos de una alimentación saludable y cuando hablamos de comer mejor. Bien, otra parte de los alimentos que debemos tomar en cuenta es el ejercicio o la actividad física, la actividad que desgasta las calorías que consumimos. Hay muchas, en algún momento escuché el término de calorías ocultas, probablemente ustedes las han escuchado también. Esto quiere decir que a veces consumimos un artículo, particularmente bebidas, que nos dan cierto número de calorías en el envase, pero realmente nos dan el número de calorías y nos estamos tomando 20 porciones en un envase, ¿no? Hoy por hoy la Profeco ya legisló que se deben marcar las calorías por porción y las calorías en envase total. Pero eso no existía antes. Eso era, decíamos, pues me voy a tomar un juguito porque es bueno para mí y voy a consumir este que está envasado porque además tiene una buena marca y tiene buena reputación. Te lo tomabas y se así que nada más tiene 10 calorías, pero había como 20 porciones o 100 porciones por envase, ¿no? Entonces lo tomabas y te consumías el consumo calórico recomendado en tu rango de edad, pero de todo el día, y a veces hasta de día y medio o de toda la semana, ¿no? Sin darnos cuenta. La otra es que consumes artículos que parecen saludables, pero que en realidad están cargados de productos nocivos típicos de un procesamiento del alimento. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos jugo, incluso si es natural, pues hemos quitado de este jugo la fibra soluble en agua que viene en el envase del jugo, que es la fruta. Entonces estamos tomando una solución del agua que tiene la fruta, de la actividad de agua de la fruta, más el azúcar, en este caso la fructosa del jugo o de la misma fruta. Por ende,
A veces no resulta tan saludable consumir un jugo o un licuado. Hoy por hoy he escuchado con mucha más frecuencia que los nutriólogos ya no recomiendan jugos en las dietas, que ya no recomiendan licuados en las dietas, porque nos dan una apariencia de salud cuando en realidad puede ser que esté siendo nociva. Eh, Precisamente el doctor Johnson, que les mencionaba hace un momento, hablaba de, por ejemplo, complicaciones para poder llegar al embarazo, es decir, para poder una mujer para poder embarazarse, cuando tenían en su dieta o incluían en su dieta jugo de naranja, porque los niveles de azúcar eran altísimos, por ende no permitía la fecundación de los óvulos. Muy interesante, porque nos habla directamente de causa-efecto del tomar y consumir algo que podemos creer que es bueno, pero en realidad no lo es. Les recomiendo mucho que busquen al autor y que se echen un clavado en la lectura con él. Son libros muy pequeños, muy fáciles de leer y que además están disponibles en muchos lugares. No es comercial, nada más es recomendación. Este, muy bien. La actividad física puede ser caminar, puede ser pensar. Pensar es una actividad física súper agotadora. De los órganos más hambrientos de nuestro cuerpo está el cerebro. Curiosamente, después del cerebro también está el corazón, en donde también hay un gran número de neuronas. Y después de eso, también el sistema digestivo, en donde también hay un gran número de neuronas. A veces decimos, es que tuve el presentimiento, lo sentí aquí en la boca del estómago. Es el cerebro, son las neuronas actuando. Luego decimos, es que tomé una decisión con el corazón. Fue un tema de emoción. Hay neuronas en el corazón. Sí es cierto que lo tomaste esa decisión con el corazón. Todo eso, todo ese pensamiento, todo ese raciocinio, toda esa forma de ligar ideas, tiene un desgaste calórico y es muy alto. ¿No les ha pasado que si se les pasa a desayunar a veces, de vez en cuando, y van a clases, dar clases, y tienen una clase muy retadora, terminan agotados, o terminan con dolor de cabeza, incluso pueden llegar a sentir náuseas? Es porque tuvieron un desgaste calórico súper importante y el cerebro está hecho prácticamente de algo que nosotros llamamos colesterol. Y ese alimento que necesita el cerebro, pues precisamente viene de las grasas, viene también del consumo rápido de azúcares naturales, no refinadas. Mucho ojo. El azúcar refinada carece de muchos oligoelementos que son benéficos, que además deben ir acompañados con la ingesta de esos carbohidratos simples y complejos que debemos tener en la dieta. Perdón. Otro desgaste de calorías también puede ser dormir. Dormir, a pesar de que lo hemos llamado como el screensaver, el salvador de pantalla de nuestro cerebro, también causa una gran actividad y desgaste calórico. Me parece que es la actividad que más desgaste calórico genera este, en el ser humano, porque todos los sistemas que durante la vigilia son inconscientes, de repente se tornan principales, están ahí presentes. Le llamamos el sueño reparador, porque si estamos enfermos y tenemos sueño reparador, nos curamos. Si tenemos un conflicto de ideas, nos dormimos y tenemos sueños vívidos o no, a veces, en muchas ocasiones despertamos y tenemos la respuesta o por lo menos el camino para tomar una decisión que sea favorable para nosotros. En fin, el sueño, durante el sueño es cuando crecen los niños, durante el sueño es cuando se regenera el cuerpo. Esa parte eh, es un desgaste importante, por eso debemos, independientemente de llamarlo bien alimentados, debemos estar bien nutridos para que el cuerpo tome sus funciones que nosotros en vigilia llamaríamos en automático, pero que el cuerpo toma en primera persona cuando estamos fuera de circulación. Entonces, esa parte es importante tomar en cuenta, el sueño es muy importante. Ahora, Lina Garza, muchas gracias. Para la diabetes en 14 días, uno de los libros del doctor Johnson. Eh, Muy bien. El sueño, como regresando un poquito al sueño, el sueño es el factor de la dieta, pues de los primeros tres más importantes de todos. Y el siguiente sería pensar, razonar, tomar nuestro tiempo para pensar, y después viene el ejercicio físico, que aquí lo podemos dividir en aeróbico y anaeróbico. Y a eso nos referimos con
¿Qué tal respira la célula al hacer ejercicio? Un ejercicio aeróbico con mucho beneficio es la caminata, por ejemplo. Pero un ejercicio anaeróbico que parece tener mucho beneficio, pero que en realidad tiene un beneficio más o menos, es correr. Mucha gente en las mañanas dice, bueno, pues voy a ir a refrescar, voy a ir a correr. Sin embargo, y hacen sprint y toda la onda, ¿no? O a veces se ponen peso para correr y todo. Bueno, este es un ejercicio anaeróbico, funciona para el desarrollo muscular, pero no funciona para el desarrollo metabólico. Para el desarrollo metabólico necesitaríamos hacer ejercicios rutinarios, ejercicios que no impliquen un desgaste mayor a la célula, es decir, sin desgarramiento. Diría el doctor Johnson, ahorita que estamos hablando del libro que tiene, cuando vamos al gimnasio y queremos bajar de peso, lo primero que tendríamos que hacer son pesas, porque la primera media hora lo que desgasta nuestro cuerpo es el glucógeno hepático muscular, que es la glucosa que nuestro propio cuerpo genera para funcionar. Entonces, durante los primeros 30 minutos o 40 minutos de ejercicio, hacemos el ejercicio anaeróbico, el que desgarra el músculo, el que va a hacer que crezca el músculo, y para bajar de peso, los siguientes 40 minutos o la siguiente hora o 2 horas, hacemos ejercicio aeróbico para perder peso. Pero bueno, ese creo que es un tema ya más de nutrición aplicada que de alimentación. Sigamos entonces. Hasta el momento no hay dudas, no tenemos alguna duda o comentario que quisieran compartir, ¿no? Bueno, la otra parte que es muy importante de la alimentación son las emociones. Y hace rato hablábamos eh, precisamente de la importancia de estas emociones. ¿Y por qué las emociones son importantes? Porque las emociones son, digamos que son indicadores de las funciones corporales para ciertos resultados. Una de las partes que es muy interesante en la alimentación, cuando nosotros comemos estresados, no absorbemos nutrición. Nuestro cuerpo entra en estado de alerta. La intoxicación por cortisol puede provocar que nuestro cuerpo funcione en el mínimo necesario y a veces puede provocar enfermedades graves, porque no estamos recibiendo la suficiente cantidad de macronutrientes, solo recibimos lo necesario para sobrevivir. ¿Qué sucede cuando hay cortisol? Cuando estamos en estrés, cuando estamos en el momento de que sintamos pongámoslo en contexto como si fuéramos un conejito y de repente viene el lobo a comernos. Tenemos dos opciones, o nos paralizamos, nos da ese famoso parálisis de conejo y nos quedamos quietos hasta que nos coma el depredador, o huimos. Para eso, el cuerpo tiene que ocupar todos los recursos sin tiempo a dejar que las demás funciones corporales estén funcionando al 100%. Existe mucho en los casos de estreñimiento por estrés. Es precisamente eso, es una intoxicación por el cortisol. Nuestro cuerpo está en modo alerta, por ende nuestro sistema digestivo no funciona como debería funcionar. Cuando nosotros comemos eh, estresados, molestos, incluso hasta tristes puede llegar a pasar, o comemos muy rápido o simplemente no tenemos deseos de comer, nuestro cuerpo ni siquiera tiene tiempo de procesarlo, no respeta el tiempo de digestión, no respeta el proceso digestivo y no tenemos no cumplimos con las características básicas de una alimentación saludable. Muchas enfermedades, sobre todo del índole digestiva, tienen mucho que ver con el tema del estrés. El momento de la comida, si bien es un momento de comunión, socialmente hablando, es un momento en el que estamos celebrando la victoria de haber traído el dinosaurio a la mesa y podemos compartirlo con los seres queridos, también es un momento digamos que de autosanación, porque es el momento en que nosotros reabastecemos de energía nuestro cuerpo. Muy interesante porque se acuñó, gracias a este concepto, el tema de restaurante, de que nos restaura la vida. Entonces, cuando nosotros vamos a un restaurante, vamos a comer alimentos que sean inocuos, que sean ricos, y además que sea un momento de celebración, de gusto, de estar bien, de sentirnos
muy bien con nosotros mismos, con nuestra familia o con quien estemos. Ese es el tema de que una alimentación saludable debe contar con un factor emocional importante. Debemos evocar esas, las que llaman las drogas del placer en el cerebro, la serotonina, la oxitocina, la dopamina, en fin, todas estos neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos mejor son los que nos dan la garantía de que el alimento que consumimos sea benéfico para nosotros. Bueno, ya hablamos de todo lo que ingresa, de todo lo que comemos, pero otro factor importante que prácticamente nadie habla bien de él y que hoy por hoy, aunque es una moda, todavía sigue siendo un tema tabú, es el ayuno. El no comer es parte fundamental de la comida, de la alimentación y de comer mejor y de sentirse mejor. Es otro momento de regeneración del cuerpo. La única forma en la que podemos autorregularnos es dejando de ingerir alimentos. Por ejemplo, en los casos donde tenemos, sin llegar a estar enfermos, y ojo, si hay un tema de enfermedad por ahí, sugiero que todos estos procesos los lleven de la mano siempre de un médico y de profesionales de las materias de salud. Pero si somos personas saludables y de repente empezamos con, es que sabes qué, se me está subiendo el colesterol, se me están subiendo los triglicéridos, se me está subiendo el azúcar, o se me está bajando el azúcar, o empiezo a tener temas de estrés, o empiezo temas de insomnio, empiezo a tener temas de etcétera, 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 la mejor forma de generar una autorregulación sin tener que medicarnos es el ayuno. Y el mejor ayuno, mejor ayuno que existe es el periodo de 24 horas. Es decir, comer una vez al día. Las características del ayuno son muy importantes. Primero, siempre se debe comer a la misma hora. Muy interesante. Pero si no se cumple el periodo de 24 horas, no funciona esta autorregulación. No funciona un proceso que en el cuerpo y a nivel celular se llama ketosis. Por eso ahí hablamos de la dieta keto. Pero la forma más fácil, rápida, tener que entrar en dilemas de alimentaciones, la forma más fácil, rápida de obtener ketosis es a través del ayuno. Y la ketosis básicamente habla de que el cuerpo consume sus propios recursos, en este caso las reservas, para poder regularse. Por eso muchas personas, les voy a decir influencers, más que nutriólogos, recomiendan hoy por hoy el ayuno para bajar de peso, porque evidentemente lo que utiliza el cuerpo para seguir sobreviviendo es todo lo que está guardado, y en este caso es la grasa o tejido adiposo, la que está guardada extramuscularmente, afuera del músculo. Sin embargo, la única manera de bajar de peso, y si tenemos aquí a alguien que quiera hacer dieta, la recomendación es que nivele su ingesta calórica versus su desgaste. Si tienes un alto contenido de ingesta calórica, pues hay que disminuirlo y subir la actividad física. Y si tienes bajito consumo de actividad física, pues probablemente nada más lo tengas que subir. En fin, jugar con esto es la única manera, incluso la OMS lo dicta de esa manera en los temas de nutrición. La única forma de bajar de peso es que tengas un déficit de ingesta calórica sobre el desgaste calórico. Bueno, entonces ese es el tema del ayuno. El ayuno nos ayuda a autorregularnos y es como poner a dormir, es decir, llevar a que entren las funciones de plano secundario a plano primario del organismo. Todo se regula, absolutamente todo. Al hacer el ayuno de 24 horas, a partir del tercer mes, a ver, se los digo porque llevo 3 años haciendo ayuno de 24 horas. Primero no omitamos, y regresando al tema, no omitamos la morfología. No van a hacerse varitas de nardo si son llenitos como yo, o si están grandotes y fuertes, pues tampoco se van a hacer, tampoco van a cambiar su morfología. Van a seguir teniendo una morfología de cierta manera, pero sus funciones del organismo van a ser distintas. Su pensamiento, su forma de dormir, la forma de asimilar los nutrientes es completamente diferente. Pero el ayuno debe estar llevado con toda la conciencia que están haciendo ayuno. Los primeros 3 días de hacer ayuno son brutales. Uno siente hambre, pues está descompensado. Tiene unos desbalances glicémicos horribles. Eh,
Perdón, estoy leyendo un comentario. Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Dice, con la comida desde ese punto de vista de restauración, yo que fui a Noble y Bravo, donde está el chef, puedo dar fe que la pasta que tiene con jamón serrano, perdón, se me fue el comentario, con jamón serrano, es una forma de reconciliarse con el mundo. Muchas gracias por ese comentario. Pero si se hace ayuno, entonces el jugo gástrico, y si no afecta, ¿cada qué tiempo se puede hacer ayuno? El ayuno lo puedes hacer cuando tú quieras. El jugo gástrico está contenido en una bolsa que es el estómago y esa bolsa tiene un recubrimiento de mucosas. ¿Dónde está el problema con el jugo gástrico? Cuando el jugo gástrico acidifica de más o de menos ese recubrimiento de mucosas y entonces se puede llegar a perforar. A lo que te refieres seguramente es a una úlcera. Pero con el ayuno permites que se regenere esta mucosa. En muchos casos podría llegar regenerar parte de esas mucosas, podría llegar a regenerar parte de la flora intestinal si llevas una alimentación adecuada. Regreso a cómo es la experiencia del ayuno. Los primeros 3 días son tremendamente difíciles porque nuestro cuerpo está descompensado. A partir del tercer día ya empezamos a tomar como que callo en ese sentido y empieza a regularse todos los niveles de glucosa en la sangre y en el estómago y en los órganos y entonces empezamos a sentir alivio. Los primeros 3 meses, pasando la marca de los 3 días, la siguiente marca son los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses son complicados porque es muy fácil buscar romper el ayuno en cualquier momento. ¿Por qué? Pues porque se nos antoja, pasamos por el mismo puesto de garnachas y decimos, hay una garnacha, bueno, ya mañana empiezo otra vez. Pero el tema es que es parte de un hábito y el hábito, y como decíamos al principio, el hábito son parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Si nosotros no podemos romper esos hábitos, entonces tenemos que buscar una forma distinta de llegar a ello. El ayuno es un tema de voluntad. Más que, podría decir, es que me va a dar mucha hambre los primeros 3 días. Y si te da hambre, tienes la solución perfecta. Puedes tomar agua simple, puedes tomar un suero, que es una solución salina de agua que sirve para hidratarte, o puedes tomar una solución isotónica, agua natural con unas gotas de jugo de limón y con eso, hasta que se te quite el hambre. El cerebro tarda 20 minutos en registrar el periodo de hambre. Si tú pasas la marca de 20 minutos, probablemente ya no sientas hambre. No me crean, hagan ustedes la prueba. En algún momento, cuando sientan hambre, saquen su reloj, cuenten 20 minutos y a veces ya ni van a tener hambre cuando termine la cuenta. Porque así es, el cerebro funciona a través de ciertas señales y esa señal es parte de ello. ¿No les ha pasado que están atorados en el tráfico o están en camino a algún sitio y todavía les falta mucho tiempo para llegar, tienen mucha hambre, pero cuando llegan ya no sienten hambre, ya no sienten apetito? Es eso, exactamente. ¿No? Puede ser un desbalance en la glucosa. A ver, vamos a leer los demás comentarios. Dice, buenas noches, pero si se hace ayuno, entonces el jugo gástrico, y si no afecta, a ver si ya lo contestamos. Dice el siguiente, dice, qué interesante reconectar la comida desde ese punto de vista, restauración. Ah, eso ya lo vimos también. A ver. ¿Cuántos días se puede hacer el ayuno? Nos indica, el ayuno a 24 horas. Yo llevo 3 años haciendo ayuno, 3 años seguidos. Lo pueden hacer cuánto tiempo quieran. Las indicaciones para hacer ayuno son muy específicas. Como decía, primero, la misma hora. Segundo, el grupo de alimentos con el que empiezan a romper el ayuno. No es lo mismo romper el ayuno con un pedazo de pan que con un pedazo de carne, que con una hortaliza. Depende para qué ustedes estén haciendo el ayuno. Les recomiendo o que empiecen con proteína, la ruptura de ese ayuno, o que empiecen con alguna hortaliza, algún verde, crudo, una ensalada, está bien. Una vez que hayan roto el ayuno con ese primer macronutriente, les puedo decir que durante las siguientes 2 horas
es libre que coman lo que ustedes quieran. Midan, por favor, la ingesta calórica. No se van a comer un pastel completo ustedes como Bruce en la película de Matilda, porque eso va a ser contraproducente. Pero si tienen suficiente apetito para comerse una porción de carne, una ensalada, una sopa, comer un postre, incluso tomar un refresco, lo pueden hacer. Cada uno de esos alimentos tiene diferentes repercusiones o diferentes resultados en el organismo. Pero, ¿qué sucede? Que si se sienten mal, pueden retomar el ayuno y no pasa nada. Eh, Siempre y cuando sea de 24 horas. ¿Pueden hacer ayunos más prolongados? Sí pueden. No son eficientes. Son mucho más eficientes los ayunos de solamente 24 horas. Para empezar, también pueden hacer ayunos más cortos, en periodos de 3 horas, que es normalmente lo que hacemos, comemos cada 4 horas, cada 5 horas. Pueden hacer ayunos de 9 horas, de 12 horas, de 16 horas, hasta que lleguen a 24. Cuando lleguen a 24 y se sientan cómodos con 24, pueden prolongarlo todo el tiempo que ustedes quieran. No hay tema por ese lado. Um, Dice, si eso me ha pasado sentir hambre, pero luego no. Bien, la mayoría de los alumnos no desayunos, algunos el primer alimento a las 10 horas. Ok, con los niños es un tema bien difícil, y no difícil porque sea complicada la forma de alimentación del niño, pero el niño o los alumnos de niño a joven, el tema que es más difícil de lidiar, primero es que pues son más chicos, están a nuestro cargo y evidentemente existe un rasgo de un sentimiento, una emoción ligada al tema del ayuno. Eh, eh, en segundo, eh, en segundo término, aquí algo muy importante con la alimentación de un niño, un joven, es que están en desarrollo. Los niños que están en desarrollo deben comerse todo el tiempo, a todas horas, por cualquier motivo, porque están creciendo. Imagínense no solamente las funciones normales de respirar, latir el corazón, de circular la sangre, de mover los músculos, sino que además están aprendiendo, están utilizando el cerebro al 300%, están corriendo, están jugando, son una, una masa de emociones también, porque además cuando somos niños pasamos por todos esos procesos emotivos y todos nuestros neurotransmisores están al máximo todo el tiempo por todos motivos, este, que necesitamos nutrirnos siempre. Entonces, si el niño, pues si durante generaciones no nos ha pasado nada por tener ese primer ayuno, sí es importante que los niños tengan una alimentación muy completa en todos los sentidos y que sea basta, que sea suficiente. No quiere decir que atiborremos al niño en comida, pero que el niño cuando sienta hambre, sienta apetito, pueda comer. Eh, no es muy común, digo, no sé, ustedes por favor corríjanme, pero yo recuerdo cuando yo crecí no era común que se nos permitiera comer en clase. Pero, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en el extranjero y en la educación básica y hasta en la educación media superior, sí era permitido. Si te sentías mal durante clase, podías consumir un alimento. No te lo procuraba el profesor, lo tenías que llevar tú, pero si necesitabas, por ejemplo, una barrita energética, que al norte del continente se da mucho comer alimentos hiperprocesados, pues te la podías comer. Pues tenías una manzana, te la podías comer. Si tenías un jugo, te lo podías tomar. Porque ciertamente es parte de las necesidades y funciones básicas de un niño estar regenerando energía, ¿no? Lo que sí es ideal es que los niños estén lo más alejado de los alimentos ultraprocesados durante el mayor tiempo posible. El mayor tiempo posible que un niño esté alejado de los refrescos, de las sodas, de las bebidas ultraprocesadas y carbonatadas, va a ser mucho mejor para su desarrollo en general cuando sean grandes. Recordemos que la gran mayoría, si no es que el 100% de las bebidas carbonatadas procesadas contienen eh, qué irónico, se me olvidó el nombre en este momento, tienen ácido fosfórico.
Y el ácido fosfórico lo que hace es que desprende de los huesos o disocia del hueso el calcio y el magnesio. Y entonces hace que el calcio se vaya a estacionar en lugares donde no lo queremos, las arterias, el corazón, el cerebro, otras articulaciones donde no se requieren, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, pues bueno, ya estamos hablando de temas importantes. Otra cosa es que los refrescos y bebidas ultrapasteurizadas, aunque no tengan gas, contienen cantidades industriales de azúcar por porción. Y si bien es cierto que el niño está, digamos, hambriento de nutrición por energía, un sobreestímulo de energía puede causar problemas más graves a corto plazo y puede causar daños en su desarrollo en general. Entonces, por eso es mejor, si le vamos a dar al niño algo de comer, pues es mejor mandarle una fruta, es mejor mandarle incluso de esas que son artesanales, ¿no? A mí me gustan mucho, por ejemplo, las palanquetas, las barras de amaranto, este, eh, incluso las barritas de coco, estas que están con miel, etcétera, pues son snacks y son golosinas, ¿no? Pues ya pues, nosotros como adultos probablemente las guardemos en una lonja o en la otra, pero los niños sí, ese tipo de golosinas que vienen, son derivadas de frutas naturales o de artículos naturales, les puede sentar muy bien. Ahora, entramos en otro tema de criterio aquí, pues también a veces puede resultar un tema económico, ¿no? Y ahí es donde es realmente difícil, porque cómo alimentamos a una cantidad de niños que no tienen recursos suficientes pues, para vivir el día a día. Entonces, pues aquí creo que es un ámbito de criterio, cada quien lo decidirá, pero creo que también es un ámbito o un tema de solidaridad. Y cuando podemos y estamos aptos para ello, pues qué mejor que poder ofrecerles algo, ¿no? En algunas comunidades, no sé si en todas, no creo que en todas, pero en algunas comunidades donde se puede, pues a veces hay árboles frutales en las escuelas o cerca de las escuelas. Igual y poder aprovechar el fruto de la tierra y que los niños puedan consumir esa fruta natural o que puedan incluso procesarla. En algún momento me tocó colaborar en Veracruz con escuelas, en cursos de verano para escuelas públicas, en donde enseñamos a los niños a procesar frutas para hacer jaleas, mermeladas, en algunos casos les enseñamos a hacer pizzas y en alguna comunidad donde había leche, también les enseñamos a hacer Yakult con el suero de leche que se tira normalmente, ¿no? Y si bien yo no estoy muy de acuerdo con el consumo de leche, pues bueno, pues esa edad, como les digo, es preferible esa golosina a cualquier otra, salvo que sean intolerantes, ¿no? A los productos lácteos o derivados, pues eso sí debería quitarse la dieta, pero si no, de niños, yo creo que van a crecer mucho más fuertes y saludables si se comen todo lo que tienen disponible, con las características que hemos estado hablando, ¿no? Por supuesto, pero sin restricción alguna. Y también algo que es muy bonito y que creo que todos vivimos con esa experiencia, si el niño tiene antojo o ganas de alguna golosina que esté fuera de las características que estamos hablando, siempre y cuando no sea nociva inmediatamente para él o no existe un exceso, pues qué mejor darle un dulce, ¿no? También es parte de ese desarrollo emocional que nos da la alimentación. Muy bien. La mayoría de los alumnos no desayunan, ese ya lo acabamos de ver. Muy bien, a futuro les afecta, pues sí, estás deteniendo el combustible que los hace crecer. Pero bueno, eso es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Creo que el problema con los alumnos es juntar el ayuno con alta ingesta de carbohidratos simples y alimentación desequilibrada. Pues sí, la alimentación desequilibrada, gracias Lina por la aportación, es un tema bastante difícil de lidiar porque hoy por hoy, pues lo que está disponible, no solamente para los niños, sino para los papás que alimentan a esos niños, son los productos ultraprocesados, ¿no? Las industrias han descubierto maneras de vendernos productos que nos dan solución a problemas alimenticios con más problemas, ¿no? O sea, hay hay una empresota por ahí que se dedica a la panificación, que vende lunch, pero su lunch es pan con azúcar. O sea, no podemos decir que esta es una dieta balanceada ni que sea adecuado para romper un ayuno de las horas que el niño haya dormido
no haya comido antes de dormir y además las que tiene que aguantar para comer su primer alimento del día, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es un tema mucho más complicado que solamente para esta conferencia. ¿Qué opino sobre en las escuelas implementaron la provisión de comida chatarra? Bien, creo que, bueno, a ver, nada prohibido a mi gusto es saludable, ¿no? Y el mayor ejemplo que se me ocurre ahorita para facilitarles es la prohibición en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que se generaron industrias clandestinas. De, en este caso, en Estados Unidos, durante los años 20 fue de alcohol. ¿Qué sucede? Pues que ahora ya no los venden dentro de las escuelas, pero saliendo, ¿qué tal? En las tienditas, ¿qué tal? Habría que medir cuánto han subido la venta de este tipo de artículos chatarra en los puestos de la periferia de las escuelas. Ahora, creo que hay de comida chatarra, comida chatarra. Como les decía, mil veces prefiero que un niño se pueda comer unos chicharrines en su escuela a que, no sé, de los que se hacen en casa, ¿no? O sea, antes, les digo, estoy muy desconectado del tema educativo a ese nivel, pero pues antes se concesionaban las cooperativas y pues había alguien que iba y preparaba ahí alimentos, ¿no? No eran lo mejor, pero bueno, pues preparaba sincronizadas, preparaban, me acuerdo que en la escuela me tocaron también tacos dorados. Y, pues sí, comida que también podría ser catalogada chatarra, pero bueno, era chatarra que hacían en casa, ¿no? Chatarra que hacía una persona y no una máquina. Por supuesto que estoy de acuerdo que se quite las marcas como Sabritas, Bimbo, Coca-Cola, principalmente Coca-Cola, Pepsi Cola y todas estas marcas que se dedican a vender este, alimentos de entretenimiento y no alimento de verdad, ¿no? Pero no estoy de acuerdo que pues, ya satanicemos todo lo demás. O sea, sí me gustaría ver en la escuela que un niño se coma un chicharrón preparado con cueritos, ¿no? Y no solamente es un tema de alimentación, también es un tema gastronómico, porque eso es parte de crecer. ¿Quién no se acuerda haberse comido unos cueritos con limón y salsa valentina o salsa búfalo? Por supuesto, ¿no? Y como eso hay muchos otros ejemplos que podemos, unos plátanos fritos, por ejemplo, ¿no? Con crema o azúcar y canela, no sé, un pan francés, este, ese tipo de cosas creo que no deberían estar prohibidas al 100%, deberían estar reguladas. Esa sería mi opinión en el tema de la comida chatarra. ¿Qué tan recomendable es comer un corte de carne a media cocción? Gastronómicamente hablando es lo máximo. Nutricionalmente hablando también, y me voy a explicar. En el momento de la cocción, lo que estamos haciendo es generando eh, y es lo que explicaba hace rato, eh, estamos cocinando los nutrientes. Muchos de ellos se desdoblan y son mejores asimilables cuando hay cocción, cuando ha habido una exposición al calor, pero muchos otros se van a desnaturalizar, ya no van a ser el que eran antes, digamos. Entonces, a veces, sobre todo con la carne de bovino, de res, eh, y si es de buena calidad sobre todo, pues es mejor apreciar el líquido que trae la carne, que en este caso podría ser todavía restos de sangre, sanguaza, que traen hierro como macronutriente, cuando no ha sido cocido que cuando ya está completamente cocido, ¿no? Ah, entonces, en ambas formas de verlo, gastronómicamente hablando, como nutricionalmente hablando, para mí es mejor una carne que esté más natural a una carne que esté completamente cocida. Si bien cocida la carne no solamente sabe mal, sino que también tiene una textura muy difícil de consumir, pues tampoco tiene muchos nutrientes ya que resten, ¿no? Ya solamente queda la fibra seca. Y ahí regreso al tema, es importante tener la cocción adecuada, pero también es una cuestión de gustos. Si a ti no te gusta la carne término medio, inglés, sangrante o incluso tártara, no te la comas, pídela bien cocida. Ahora, ¿no te gusta la carne? Hay muchas otras alternativas. No solamente la carne de res, también puede estar el cerdo, que ese sí te lo recomiendo siempre comer bien cocido, más aquí en México. En Alemania se lo comen crudo, como tártara, por ejemplo.
El pollo también en algunos lugares se lo comen crudo. En algunos otros lugares, por ejemplo en Alaska y la parte norte de Canadá, algunas aves se las comen fermentadas, o sea, ni siquiera cocidas, fermentadas, ¿no? Eh, no han dejado de existir esas civilizaciones, ¿no? O sea, pues funcionan y además son buenas en su entorno para la salud. Hoy por hoy nos podemos dar el lujo de probarlo porque ya es un mundo globalizado, pero no debería ser parte de tu dieta, debería ser parte de tu experiencia gastronómica, de tu forma de restaurarte y celebrar y tener endorfinas y pasarla con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Otros alumnos de bachillerato todo el día comen, pero no alimentos nutritivos. ¿A qué le llamas alimentos no nutritivos? Si estamos hablando de sabritas y barritas y coca y bebidas como la famosa esta que lanzó Coca, que era Vitamin Water y todas estas sueros que son en realidad bebidas, entre comillas, energéticas, tache. Ahí sí recomendarles que por favor no lo hagan, que está bien que lo prueben, pero que hay muchas otras cosas por consumir en la vida, ¿no? Qué mejor que un agua fresca, hasta una de esas de la Michoacana que traen fruta y toda la onda. Este, Se me hace mucha mejor golosina esa que la chatarra que nos vende la industria. Este, pues ahí la forma de contrarrestarlo es ofreciéndoles alternativas que estén, pues que sean aptas para ellos, ¿no? Me queda claro que hubo una fiebre de bebidas energéticas hace unos pocos años, bastante nocivo, ¿no? Y todo esto con el tema del marketing. Por ejemplo, había una bebida ahí que decía que daba alas. Creo que todavía existe esa campaña de una marca que se llama Red Bull, una bebida tremendamente nociva para todos, ¿eh? No solo para los niños y para los jóvenes adultos, sino para los adultos también, para todo el mundo que consume ese tipo de bebidas, principalmente por la cantidad de azúcar que tienen para darnos ese boost, pero además lo combinamos con un poco de estimulantes como la cafeína y pues resultan ser tremendamente nocivos. O sea, sí pueden causar daños a la salud inmediatos. Pues mejor tomarnos un café bien cargado y le ponemos sabor vainilla, aunque no me guste a mí, pero mejor que se tomen un caramel malcriado a un Red Bull. Eh, Desafortunadamente, cuando uno va al nutriólogo, nos limitan a continuar la dieta, ya que ponen alimentos costosos. Pues es lo que te decía, tiene que estar, lo dices seguramente porque te deben recomendar salmón y caviar relleno de faisán y cosas así, con 2 gotas de aceite de cártamo que solamente hay en el Himalaya y ondas de ese estilo. Bueno, eso es un tema gastronómico más que un tema nutricional, porque yo te puedo decir que te podrías, a ver, tenemos aquí fuentes de nutrición en nuestro país increíbles. Una de ellas es el nopal. Una ensalada de nopal no tiene precedentes, es deliciosa, súper llenadora y además te puedes comer como 6 kilos de nopal antes de que subas 1 gramo. Entonces, y es baratísimo el nopal. Este, Hay una cantidad de hortalizas impresionante en nuestro catálogo de alimentos que puedes consumir sin necesidad de gastar mucho. Hongos, por ejemplo. Hoy por hoy, depende de donde los compres, pueden ser muy caros, pero ya encuentras setas en las centrales de abasto, en los mercados, que no son tan caros. Si tú haces setas, puedes preparar unas setas como si fuera un menudo, una pancita, y te comes una pancita sin tener remordimiento, aunque la pancita de la víscera de la vaca, pues también es muy saludable, un montón de colágeno, ¿no? Yo no le veo el mal ahí. Lo que le vería mal es que acompañes tu pancita con 4 kilos de tortilla y una Coca-Cola de 2 litros. Este, por otro lado, en vez de salmón, tenemos trucha salmonada. Por ejemplo, aquí cerquita en Atlisco hay criaderos de trucha salmonada. Y si no la quieres ir a pescar porque la licencia cuesta 170 pesos, y aparte tienes que pagar una cuota por kilo, la puedes comprar en el súper y tampoco es tan cara porque es trucha. Y si necesitas ácidos grasos, omega y tal, también hay atún nacional.
Si vas a la central de abastos, si compras la canal de atún, no debe ser muy cara, debe ser incluso más barata que el filete de res y deben ser más o menos del mismo color. Yo creo que no se vende mucho. Cuando lo cocinas es gris, se ve feo, pero sabe delicioso. Y si lo metes en una ensalada, ¿a qué mejor? Pero estamos acostumbrados a que vendan gastronómicamente hablando un medallón de filete, aleta amarilla, de solamente del mar de Japón y que lo hayan pescado, le hayan pedido permiso antes de pescar. Sí, pero no. O sea, si el nutriólogo te recomienda Kobe para 100 gramos de Kobe para tu dieta, te está vendiendo marketing. Te tiene que recomendar un producto que sea adecuado, que sea disponible, que sea fresco, ¿sabes? Como lo que hemos estado hablando ahorita. ¿Qué otro comentario? Lo importante es aprender a cocinar saludable, es más barato y más rico. Definitivamente, si tú puedes ejecutar este, una receta con lo que tengas local y disponible, te puedo garantizar que es mucho más rico que sentarse en Le Mostache en la Ciudad de México, o en el Pied de Cochón, o en el, creo que ya está, ¿cómo se llama? La taquería esta con la estrella Michelin, el Califa de León. No tienes que ir a esos lugares para comer súper bien y súper rico, lo puedes hacer en casa con lo que tengas a la mano. Qué importante lo de tener una relación sana con los alimentos. Cuando empieza a ver mal ciertos alimentos, empiezan los traumas y las enfermedades, ¿sí? ¿Es verdad que comer huevo el diario es malo para el organismo? No, de ninguna manera es malo. ¿Por qué sería malo comer huevo diario? Por el colesterol seguramente preguntas, porque eso es normalmente lo que el médico dice, pues sí, pero no te comes 40 huevos diarios. Ahora, la gente que practica el sumo en su dieta, creo que hay 12 huevos por alimento, por tiempo alimenticio, y comen como 6, 7 veces al día. Entonces, si esas personas utilizan el huevo para formar su cuerpo en esa disciplina, no creo que sea malo consumirlo. En la dieta ibérica, por ejemplo, que es parte de la dieta del Mediterráneo, que por cierto, según la OMS es la más saludable del mundo, pues el huevo es eje fundamental. Ahora, procura buscar que tu huevo sea un huevo no tan procesado, ¿no? Obviamente aquí lo que más recomendable es que busques un huevo que esté a la altura y al alcance del bolsillo, porque así como están las cosas hoy, el huevo está, pero sí, por el cielo. O sea, creo que el más barato estaba en 94, 92 pesos, el cartón de 30. Este, entonces, pues el que más te acomode. Pero bueno, si puedes y quieres, puedes consumir huevo de gallina orgánica o huevo de avestruz, también es comercializable, es caro, pero se puede consumir. Huevo de codorniz, este, igual sin afán de hacerles comercial, pero hay un colectivo que se llama Murlota, que salió en un programa que se llama Shark Tank, y lo venden en algunos súperes, y son huevos que ayudan a las economías de mujeres en situaciones vulnerables. Pues bueno, si quieren también darle causa social al consumo de huevo, ese huevo está fenomenal, ¿no? O pues cómprense unas gallinas, las gallinas ponen un día sí, un día no, y pueden tener su consumo de huevo casero, y eso está bueno. Muy bien, aprender en la actualidad a leer las etiquetas y las golosinas las podemos hacer con un poco de creatividad. Ciertamente es una habilidad interesantísima. Y si Ediciones Cuculcán me lo permite y se puede, pues en algún momento me encantaría poder dar una clase de lectura de etiquetas también para que pues podamos hacer una charla también de eso, ¿no? Buenas noches, estoy conectada con datos. Se acaba de ir la luz en la zona donde vivo. Por si de repente ya no puedo continuar, espero tu comprensión. No, pues gracias por estar. Digo, qué lástima que se haya apagado la luz, pero bueno, pues ojalá y nos veamos en otra ocasión pronto también. Hola maestra, no hay cuidado con ok, ya. Hace un momento comentó sobre las cáscaras de las almendras, que puede ser dañina si se consume en exceso. ¿Puede profundizar, por favor? Tienen un contenido de cianuro.
Por eso son nocivas las cáscaras de almendras. Por supuesto que si te comes tus 8 almendras por turno, pues no pasa nada, ¿no? Es más, te puedes comer 20 si quieres, tampoco pasa nada. Eh, pero, bueno, pues, si vas a hacer una tarta Santiago, pues una tarta hecha de puras almendras, pues sí, mejor pélalas. Si vas a hacer una harina de almendra, la puedes pelar también, no pasa nada. El tema es evitar el exceso de esos productos que pueden ser nocivos. Igual el efecto del epazote, en cierto punto, si está concentrado, lo primero que causa es diarrea y malestar, vómito, y después ya una intoxicación grave, pero bueno, mejor no arriesgarse y no llegar a ese punto, ¿no? Las sardinas enlatadas son una buena opción o lo enlatado no está bien. El producto enlatado es un producto que está diseñado para la guerra. Sí, las sardinas enlatadas ciertamente son un buen alimento, pero las sardinas per se son buen alimento. Eh, el tema de los enlatados, hoy por hoy ya no existe tanto porque nos hemos sofisticado en la industria lo suficiente para evitar el botulismo. Sin embargo, existe el riesgo latente de que la contaminación por metales pesados cause botulismo en las latas. Por eso no compren latas ni abolladas, ni infladas, ni caducas, ni sin etiqueta y con todas las características naturales de una lata en buen estado. De ahí en fuera, lo conveniente de usar la lata pues es que la abres y te la sirves y listo. Lo malo es que es un alimento que pues, se procesó hace mucho y que lleva mucho tiempo eh, de, eh, de vida. Ya es un alimento que no está fresco. Entonces, bueno, si te gustan las sardinas, a mí me encantan las sardinas. Y una cazuela de sardinas con huevitos y acate y frijolitos y un montón de chilitos y todo lo que quieran, delicioso. Pero me lo como por gusto. Ya por nutrición, mejor voy y me compro unas sardinas frescas y las procesamos de otra manera. Pero bueno, no es un alimento malo, solamente que el propósito del alimento conservado y enlatado es para que dure muchos años y te lo comas dentro de mucho tiempo. Tengas un alimento disponible en el momento que necesites sin estar refrigerado. Chef, una consulta. Mucho se dice que cuando se viaja debemos probar todo, sobre todo en el extranjero. He notado un boom en la comida asiática donde hay restaurantes que prácticamente sirven. Denme un segundito, es que aquí está. Que prácticamente sirven los alimentos vivos o demasiado frescos. En Japón hacen mucho eso. Este, vivos demasiado frescos. ¿Es recomendable comerlos aunque no estemos acostumbrados o son trampas para turistas culinarios? Yo soy un gastrónomo, yo recomiendo pruébalo todo. Pero si no te late, tampoco es manda. Este, digo, la experiencia es interesantísima. También la gente que viene a México por la primera vez, sobre todo entre los gringos se decía mucho que el tomar agua en México era sujeto a la venganza de Moctezuma, ¿no? Porque pues, les causaba diarrea o les causaba malestar, pues, porque ellos tomaban la de la llave. Si vas a un lugar donde las condiciones sean seguras, haya condiciones de inocuidad, pruébalo todo lo que se te antoje, pruébalo. ¿Dónde más lo vas a probar? ¿A dónde llevarías tú a probar tacos a un extranjero? O sea, al lugar donde te gusta, donde te da confianza, donde quieres. El extranjero que te lleva a probar tentáculos de pulpo vivo, que te quiere consentir, ¿no? Si no te apetece, no lo comes. Porque entonces ya no entramos en las características del buen comer, que es que tiene que gustar, tienes que disfrutar. También no le puedes empujar a un gringo unos chapulines así de a gratis, porque igual y no le gustan, ¿no? Y es respetable. Entonces, si lo quieres probar, pruébalo en un lugar donde sea seguro, totalmente. La cocina asiática es tremendamente vasta, está muy al nivel, incluso a veces por encima de la cocina mexicana, muy buena. La única diferencia es que la cocina mexicana fue primero, antes que ninguna otra cocina en el mundo, patrimonio intangible de la humanidad. Y para hacer la patrimonio intangible de la humanidad, solamente utilizaron la cocina michoacana como ejemplo. Así es que imagínense la fastuosidad, la grandeza de nuestra cocina. Y dice, ay, amo la pancita es muy rica, sí, deliciosa, y de setas también es muy buena.
Las tortillas de maíz con amaranto son muy sabrosas, sí, son muy sabrosas. Y las tortillas de mano, ¿qué tan benéficas son para nuestra alimentación? Súper benéficas. Las tortillas y el proceso de la tortilla es un proceso que se llama nixtamalización y es un enriquecimiento natural del, del maíz en el que se le agrega calcio. Curiosamente, este proceso pues, hace que las tortillas estén enriquecidas y la barrita energética este, más adecuada para el consumo de, sobre todo en nuestra región del mundo, pues es una tortilla con sal, y si quieren limoncito, y si quieren un chilito también. Esa es gran barrita energética. Entonces, la tortilla de maíz para el mexicano común y corriente es tremendamente buena. Insisto, el exceso en todos los alimentos que consumamos, sean buenos o malos o lo que sea, puede causar desbalance en la ingesta calórica, en los nutrimentos, en, en una gran variedad de asuntos, ¿no? A ver, aquí tenemos otro comentario de Claudia. Dice, ¿por qué es tan rico preparar alimentos? ¿A usted qué lo motivó a estudiarlo? ¿Qué le podría decir a los alumnos que quieren estudiar gastronomía? Fíjate que yo soy cocinero por convicción, ciertamente. Yo tengo una afinidad importante por la cocina. Será por mi historia, será por lo que he vivido, por una gran fascinación por conocer qué hay más allá del alimento, ¿no? Su inicio, su origen, su beneficio. Los que quieran estudiar gastronomía por ser cocineros, bienvenidos. Eso es lo que se estudia en la carrera, ser cocineros profesionales. Pero el motivo detrás de esto es una curiosidad profundísima por saber el origen de muchas cosas. Y es una vocación, ciertamente. Es un oficio que tienes que cargar contigo siempre. Eh, Te paguen o no, es algo que se ama hacer. ¿No? Y poder cocinar para alguien y ver esa retribución solamente de agradecimiento porque lo que probaron les encantó, no hay otra. Eh, por supuesto que en esta industria hay de todo, ¿no? Hay cocineros que no triunfan, y hay cocineros que triunfan mucho, y hay cocineros que se dedican a otras cosas, como también hay doctores que seguramente hacen otras cosas, o llegan a ser empresarios, o etcétera. Eh, yo creo que la principal característica de las personas que estudiamos artes culinarias y gastronomía es que amamos compartir. Y esa tiene que ser un valor en las personas que quieran estudiar, compartir. Al igual que la vocación de enseñar, es una gran labor de compartir también. Muy bien. Por último, nos vamos. Bueno, regresando rapidísimo, los últimos dos características, la hidratación, tomar agua es fundamental en cualquiera de sus formatos. Inclusive, si no hay disponible más que un refresco, pueden tomar un refresco como hidratación, pero las características son las siguientes. Para hidratarse deben tomar traguitos. Si toman agua así durísimo, fuertísimo, no se hidratan, solamente pasa en el tracto digestivo y se desecha. Pero traguitos despacitos, sobre todo de y agua, esto no le va a gustar a mucha gente, pero el agua que hidrata mejor es el agua al tiempo o el agua fresca. El agua fría no sirve para hidratar. El agua caliente tampoco, pero el agua al tiempo o fresca sí funciona. ¿A qué me refiero fresca? Que esté entre 8 y 4 grados centígrados, traguitos despacitos, es como es mejor hidratarse. ¿De qué manera pueden hidratarse mejor o pueden hidratarse de otra forma? Porque hay mucha gente que dice, a mí no me gusta el agua, me choca el agua, sabe feo, que no sepa nada, aunque sus características sean insabora, incolora y inolora, pues no les gusta. Entonces, la idea de tomar agua puede ser que le pongan gotitas de jugo de limón o de naranja o de mandarina, o que le pongan algunas hierbitas de menta, o incluso hay quien le pone romero, albahaca o alguna especie como canela, lo dejen macerar y eso le llaman el bajo mundo de los restaurantes, le llaman agua detox. Y con eso se la toman a traguitos durante el día, lo que llaman los nutriólogos agua de día, y con eso tienen una hidratación perfecta. Pero la hidratación es fundamental. La hidratación, la actividad de agua en nuestro cuerpo es primordial
primordial para una gran digestión, por ende para una gran alimentación. Y finalmente el sol. Yo sé que muchos de nosotros somos ratas de nuestro trabajo y estamos inmersos y metidos en nuestra cueva 24/7, pero es muy importante salir al sol por lo menos una hora y media y pues ahí medio asolearnos, medio tostarnos un poquito, darnos la vuelta, por lo menos unas 3 veces por semana para que podamos asimilar vitaminas, para que podamos tener una nutrición correcta. El sol es fundamental. Tendríamos que tomar el sol diario, pero como les digo, hay algunos que estamos metidos en la cueva más escondida, que es la cocina en este caso, o el salón de clases. Y si no hay ventanas, peor. Necesitamos aire y sol. Entonces sí es importante que se den un tiempo, a la hora del recreo salgan con los chavos, échense una cascarita. No, desde que a veces no se puede, pero sí, procuren tomar el sol por lo menos 3 veces por semana para que tengan una nutrición adecuada y sea parte de comer mejor y tener un bienestar en la vida. Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí básicamente la dieta del Mediterráneo, como le decía, es la dieta más saludable según la OMS, pero la dieta la mejor dieta para cada quien es la local, la de su lugar. Cada lugar tiene una pirámide alimenticia diferente. En México se creó por parte de la COFEPRIS y la Secretaría de Salubridad el plato del buen comer. Ya tiene varios años, de tener por lo menos 25 años de existir. Hace más o menos como 11 conocí a una persona con una idea medio disruptiva del plato del buen comer, y ya es que en México debe ser un trompo de pastor, en el cual incluía elementos muy interesantes, aparte de la formación de los macronutrientes, ¿no? Como grupos alimenticios, incluía en la parte de arriba el ejercicio como parte de la alimentación, y por otro lado, incluía la jarra del buen beber. De ahí el tema de que debemos hidratarnos, debemos ejercitarnos y debemos tomar el sol para poder tener una alimentación saludable, ser mejores, ser más eficientes con nuestro día a día y sentirnos mucho mejor. Muy bien, vamos a la última, por favor. Creo que tengo un par más de comentarios. A ver, vamos a leerlos. Dice, taca, taca, ta. ¿Qué se le puede decir a los estudiantes que son animalistas o que quieren ser vegetarianos? No voy a decir groserías, pero más bien con lo que tenemos que contrarrestar esta idea errónea de lo que es eh, el derecho de los animales, es que para empezar, es una cadena alimenticia, ¿no? Y que el solo propósito del animal, sobre todo el animal de cultivo, llamémoslo así, o de crianza, su único propósito es alimentar al ser humano. En algunos casos, alimentar a otros animales para que alimenten al ser humano, pero en general, el tema de un animal que nace, se cría y vive para ser sacrificado es para que alimente al ser humano, es parte de la cadena alimenticia. Si no los criáramos, los tendríamos que cazar. Y peor aún, si los tuviéramos que cazar, ya nos los hubiéramos acabado, no existirían más. Gracias a que existen crianza de animales para el consumo humano, es que existen los desarrollos médicos, veterinarios, para que podamos consumir estos animales con toda libertad. Pero además no solamente hay crianza de animales, también hay crianza de vegetales, también hay crianza de hongos, también hay crianza de un montón de seres vivos que consumimos flores comestibles, flores de ornato, que ese sí se me hace una grosería, ¿no? O sea, tenemos flores muertas para adornar, bueno, pero lo interesante de esto es entender que el propósito de esa flor, por ejemplo, es que en ningún otro momento ni lugar en el universo y espacio existe la posibilidad de tener un ser tan hermoso como una flor adornando nuestra vida. Entonces, sin ser sin ser avasallador con la idea de los animalistas, pues sí creo que es importante atacar estas ideas con razón, con motivo, con información sobre todo, porque pues finalmente el propósito del animal de granja es comerlo
y sus crías y sus derivados, ¿no? O sea, incluso entonces entrarían en conflicto esas ideas de no maltratar a la naturaleza, pues no comiendo hortalizas tampoco, porque si ustedes han ido a un cultivo de hortalizas, las arrancan de raíz, es gravísimo, sufren las hortalizas. Es parte de su ciclo de vida, ¿no? Y ese ciclo de vida es como debe funcionar. Y por eso vivimos, por eso sobrevivimos y por eso estamos donde estamos, porque hemos podido domesticar el teocintle, que además, si ustedes vieran el teocintle, que es el precursor del maíz actual, como era en sus orígenes, pues dirían eso no alimenta ni nada, ¿no? Eran como cuatro granitos pegados ahí, una vaina, y gracias a domesticarlo y a entender que si mezclábamos diferentes este, defectos de ese teocincle original, hoy tenemos elotes y de diferentes variedades para ponerle al pozole, para ponerle a los esquites, para ponérselo a los gringos al barbecue, ¿no? Los elotes amarillos, estos dulces, en fin. Si no fuera por eso, no tendríamos esta maravilla y este desarrollo que no solamente es comer, es todo un aspecto cultural súper importante e interesante que nos da identidad como seres humanos. Entonces, ¿podemos amar a los animales? Sí, pero amamos al que tenemos cerca. El que está destinado para comer, pues es para comer. Es como si digo, es que yo amo mi coche, no lo voy a desgastar porque lo amo. Pues no, no tiene sentido, ¿no? Eh, entonces, por ese lado creo que la razón es lo que debe ser muy importante. A ver, y creo que queda un último comentario más, vamos a leerlo antes de... ¿Las gelatinas son buenas como snacks entre comidas? Mm, depende que la gelatina es agua gelificada con azúcar. Si hacemos gelatina de frutas, probablemente ahí lo que le dé mucho beneficio es la fruta. La grenetina per se pues, es colágeno, funciona muy bien, es buen alimento, claro. Pero el tema es que si le ponemos un montón de azúcar, tiene el mismo propósito que un refresco. Es una golosina más que un alimento. Podríamos apelar a una terrina, ¿no? Un alimento salado, un alimento, una galantina, alguna especie de embutido casero con gelatina, con el colágeno natural de los huesos. De cualquier manera, pues sí la pueden consumir como snack, por supuesto. Si está hiperindustrializada y es colorante con azúcar, pues hay, no hay tanto beneficio. Pero si le hicieron en casa y le pusieron grenetinita y su frutita y todos sus saborcitos naturales, súper bien. Igual, un alimento que no podrían creer que es un gran alimento es el helado. Los helados son grandes alimentos, increíbles. Y ahí sí podríamos apelar mucho a las categorías. Los helados que están hechos con yogur, súper alimentos, súper benéficos incluso para para la flora intestinal. Sobre todo si están hechos con yogur griego, con yogur batido, muy bien. Los yogures que están hechos a base de leche, o mejor aún, a base de crema, los famosos ice cream, también son grandes alimentos. Tienen todas las aportaciones nutrimentales, sólidos no grasos de la leche que son muy buenos y además tienen grasa butírica, buenísima para la salud. El tema es que si ponemos en esa escala esos helados versus Häagen-Dazs, pues sabe más rico Häagen-Dazs, pero pues quién sabe cuántas máquinas pasaron por él. Entonces, sí, el helado es un gran alimento. Yo me iría mucho por los helados artesanales, los que son de fruta natural, los que son de jugos naturales. El yogur de búlgaros es buenérrimo. Aquí que me preguntan en los comentarios. Por supuesto, el kefir también es muy bueno. Todos los alimentos fermentados de manera natural que pueden hacer en casa, buenísimo, buenísimo. Si se quieren hacer un cereal de trigo con lechita y le ponen su azuquita de canela y comérselo para desayunar o cenar, buenísimo también. Obviamente la gran diferencia está en que si la ingesta calórica es este, se tomaron una porción, se tomaron 40 porciones de una sentada, ¿no? Por eso les digo que hay que cuidar mucho la cantidad, pero no porque comamos poquito, sino porque comamos lo que es suficiente, lo que está de acuerdo a nuestra complexión, a nuestra morfología, a nuestras necesidades humanas en el momento en el que lo vivimos, jóvenes, viejos, niños,
creciendo, ya crecidos, en fin, todas esas condiciones marcan una pauta en cuál debe ser una alimentación adecuada para cada quien. Muy bien, y pues bueno, llegamos al momento de las conclusiones. ¿Quién me puede decir o quién tiene una idea de cómo comer mejor con toda esta información ya platicada aquí? Si pueden abrir su micrófono y darnos una idea, estaría fenomenal. O si tienen alguna duda también, se vale. ¿No? ¿Ya no tenemos dudas? A ver, aquí tenemos un comentario. Yo, Adelante, Lina, por favor. bueno, yo quiero agradecerte porque realmente ahorita me han caído muchos veintes. A mí me gusta comer muy sano, pero sí lo más importante es que sea balanceado, que no haya contaminaciones cruzadas también, que muchas veces por las carreras uno agarra lo primero que se le atraviesa. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Y pues muchas gracias, estuvo padrísimo y ojalá después nos des un cursito de algo, porque cocinan muy rico. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Lina. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario? ¿No? En el chat nos comenta la maestra Reina que la mejor alimentación es equilibrar nuestros alimentos. Ah, así es correcto. El equilibrio en los alimentos y en la forma de comerlos está muy bien. Muy bien, pues no me queda nada más que agradecerles por su tiempo. Espero que haya sido de utilidad esta conferencia, que les haya gustado. Me gustaría, por supuesto, en algún otro momento poder compartir otra conferencia con ustedes y me queda también pues invitarlos aquí a Chipilo a degustar un poco en nuestra cocina en Noble Bravo, que es un restaurante, es el primero en la entrada de Chipilo, y ofrecemos una oferta de cocina mexicana, cocina española y un poquito de cocina italiana para que puedan degustar. Si quieren hacer eventos, les podemos ofrecer muchos beneficios aquí de descuentos y, y pues amenidades que les podemos dar en el restaurante. Y bienvenidos todos los que quieran, cuando quieran. Esta es su casa y estamos para servirles. Muchas gracias a Gaby de Ediciones Publicán por esta invitación y por la facilitación de esta conferencia. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias a usted, Chef Jesús. La verdad es que yo me quedo también muy impactada de varios temas, ¿no? Que a lo mejor uno da por hecho o da por sentado. Pero pues sí, siempre es importante tener la visión de desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque hemos tenido conferencias anteriormente con especialistas, a lo mejor ya un nutriólogo, médicos, en la que lo ven meramente desde su área, ¿no? Y este contraste desde la cocina con esta explotación, se podría decir, de todos los alimentos, ¿no? Porque yo prácticamente no vi eso que sí tenemos que hacer nuestra dieta con lo que tenemos a nuestro alcance, que ya lo mencionó, local, ¿no? La mejor dieta es con lo que tienes a la mano, con lo que tienes en tu comunidad y que también se pueden cultivar, se puede, o sea, es válido como de todo, pero pues sí, siempre con medida. Y qué padre que aquí hubo bastante interacción con nuestros docentes. Vemos que ahorita ya están en los comentarios también los agradecimientos y las felicitaciones por esta ponencia. Esperemos que sí podamos armar quizá un taller para precisamente todo esto que aterrice con los alumnos, ¿no? Que bien lo mencionó de cómo leer las etiquetas. Cuando salió toda esta parte de sello 1, sello 2, sello 3 y hasta las propias compañías se equivocaron porque realmente tu producto te decían son 3 sellos y así le ponían 3 sellos y decías, no hombre, estamos malísimo porque son 3 sellos, pero 3 sellos de exceso de azúcares, exceso de sales, exceso de sodio, etc., ¿no? No exactamente que pusieran 3 sellos. Si uno no sabía realmente qué eran los sellos, con la
solo el número, pues estábamos del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que también eso los docentes lo conozcan, lo dominen y así puedan trasladar la información a los alumnos, que es el objetivo principal para que tengan conciencia, ¿no? Que empiece también con el ejemplo, que bien dijo que salgan al receso a tomar el sol, que hagan actividad que inculquen con el ejemplo, porque obviamente el alumno ahorita ve a los maestros como ejemplos a seguir, como un modelo al cual es su orientación, su guía. Y si ven al profe tomando coca, si ven al profe que se duerme a lo mejor en sus ratitos de tiempo breaks, pues es como controversial, ¿no? Porque te están diciendo una cosa y después salen con otra y pues hay que ser congruentes y siempre el docente tiene una responsabilidad que llevar con los alumnos y que se queda muy marcado, ¿eh? Porque el típico ejemplo es el de educación física, que espero que ya no ocurra tanto, pero cuando nos tocaba a nosotros, yo sí me acuerdo, mi profe todos los profesores de educación física que tuve, para nada tenían el mejor físico, ¿no? No estaban ni en condiciones para que dices, bueno, nos ponen a correr 3 horas ahí en el sol y el profe con su cocota, le dices vente y ahí viene apenas, o sea, son muchas cosas que sí tienen que ser congruentes, ¿no? Entonces, yo espero que con esta plática los maestros que se pudieron conectar en este webinar, pues se lleven algo para que puedan replicar con sus alumnos y que de todas formas, bueno, si tienen algunas dudas, algunas inquietudes o si gustan visitar al chef, los esperan en el restaurante. Están ubicados en Puebla, en el estado de Puebla. En este QR pueden tomar captura y aparece la dirección para quien guste y tenga oportunidad de visitarlo. El chef Jesús los espera con todo gusto. Y bueno, me parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Le agradecemos mucho al Chef Jesús que nos dio la oportunidad, que se tomó el tiempo. Ya estamos prolongados un poquito de tiempo, pero aún así me parece que fue muy oportuno todo el tiempo invertido en esta ocasión. Y antes de finalizar, le voy a ceder la palabra, bueno, el micrófono más bien, a la maestra Gabriela, que es nuestra directora general de Ediciones Cuculcán, para que nos comparta pues unas palabras y ya podamos dar finalización a esta sesión. Muy buenas noches a todos. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias al chef José Grunstein y por supuesto al restaurante Noble y Bravo que nos regaló esta charla. Para los maestros que nos comentaron sobre un taller, ya se ha platicado para este verano, así que en en el registro que ahorita Paola les puso en el chat, ya van a tener ahí la opción para poner, pues, cuáles son los temas que les gustaría ver en el taller, qué les gustaría aprender. Y sería un taller presencial, los costos y demás los iremos viendo, pero la idea es que puedan tomar un taller presencial de los que dan en el restaurante para que ustedes también pues aprovechen pues este tipo de conexiones que llegamos a tener aquí con la iniciativa privada. Bueno, pues nada más es ese aviso parroquial. Muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias, querido chef. Y pues nada, bonita noche a todos. Muchísimas gracias, maestra Gabriela, y Buenas qué bueno noches a que todos.